Asunto, delegación, invitación, reunión, radicado, 2023, 10-13-6651. Concejal Ramos. De acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 489/1998 y en atención a las disposiciones contenidas en el Acuerdo número 89/2018, Reglamento Interno del Honorable Consejo de Medellín, en especial lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 96, a la letra reza: los servidores públicos deberán asistir a la comisión accidental. En caso de no poder hacerlo, delegarán mediante oficio a la persona idónea de su dependencia con capacidad de tratar el asunto. La suscrita servidora no podrá asistir a la reunión de la comisión accidental debido a que estaré atendiendo asuntos programados por el despacho que son necesarios para la materialización de los fines del Estado, la construcción de la Medellín futuro y el logro de los objetivos institucionales a cargo de la Secretaría de Suministros y Servicios. En virtud me permito delegar para que asista a una nueva sesión de la Comisión Accidental 052 de 2020 programada para el día 8 de mayo del 2023 en la Comisión Segunda del Consejo de Medellín, oficina 305, a las 2 p.m. a la subsecretaria en ejecución de contratación, Lady Jiménez Echavarría, quien es competente y puede atender los requerimientos de la comisión relacionados con temas del programa Alimentación Escolar PAE. La delegada queda facultada para los fines pertinentes de la Comisión Accidental 052 de 2020, cordialmente, Evelyn Tatiana Beltrán Sierra, secretaria de despacho. Y finalmente, concejal, entonces también se invitó a la Contraloría, que si los delegados de la Contraloría por favor se presentan. Fernando Londoño, vengo en representación de la Contraloría Distrital de Medellín. Muchas gracias. Y de la personería. También tenemos otra persona. Jesús Antonio Ramírez, Contralor Auxiliar, Distrito 2. Carlos Amariles, Contraloría Auxiliar de Educación. Por parte de la Personería Medellín, María Camila Azurra, enlace. Gracias. Con esto, concejal, finalizamos el registro y el llamado a lista de las personas invitadas a esta comisión. Muchísimas gracias, secretaria, a nuevamente todos los presentes. Varias consideraciones muy generales porque bueno, algunos han estado en comisiones accidentales, otros no. Entonces quiero poner, porque esta no será pues la única que tenemos del PAE. Si uno ve que es un tema muy puntual, pues tampoco se alarga mucho, pero sí vale la pena hacer una parte introductoria, especialmente para aquellos que no hayan estado en alguna. Las comisiones accidentales tienen una duración máxima de 2 horas y es parte de lo que buscamos acá, y si comenzamos tarde, pues intentamos que no nos alarguemos hasta las 2 horas, sino cumpliendo el horario hasta el cual fue citado originalmente. Pues digamos, en este caso esperamos estar hasta las 4 de la tarde para no retrasar a las personas en sus agendas. ¿Qué hemos dicho nosotros en nuestras comisiones accidentales? Al margen pues de que nos hayan querido interpretar el reglamento, y respetamos cada uno tendrá su interpretación, y si son abogados, pues ustedes saben que con los abogados uno no pelea, más bien hace las cosas y listo, porque los abogados no se trata de convencerlos, que perdemos todos el tiempo. Soy abogado, entonces es muy diciente eso. No puedes intentar convencer a un abogado de que no tiene razón, pues se queda con la interpretación y listo, y por eso van siempre a los jueces, y lamentablemente por eso se llena tanto la justicia de procesos, porque un abogado le dice lo que quiera a su cliente o a la persona pues que está a cargo. Pero en particular he entendido 2 cosas. La primera es que hay una obligación de asistencia a las comisiones accidentales. Dice el artículo 96, parágrafo primero del reglamento interno del Consejo, que los servidores públicos deberán asistir a las comisiones accidentales, y en caso de no poder hacerlo, y no de querer hacerlo, como dijo pues básicamente la secretaria de Inclusión, que no quería, que no tiene que explicar por qué, que puede delegar a una persona idónea. Y sí, es decir, cuando se delegan personas idóneas, nunca hemos rechazado esas delegaciones. Las personas que tienen el conocimiento y la experiencia muchas veces inclusive no delegan ni siquiera en personas idóneas, delegan en cualquier persona que uno le pregunta. Aquí nos pasaba mucho con la anterior secretaria de salud, que delegaron a una persona que yo le decía: ¿usted conoce el tema? No, bueno, pues perdimos el tiempo. Digamos, hay una obligación de asistencia que, reitero,
uno puede no asistir por muchas razones, porque tiene un problema, pues porque tiene o una fuerza mayor, un caso fortuito, tiene otra agenda, tiene muchas cosas que uno entendemos humanamente que no puedan asistir, y en esos casos aceptamos evidentemente la delegación. Por reitero, la obligación fundamental es de asistencia, que también le hemos dicho a todos los servidores públicos que son citados a esta comisión accidental, que tienen pues todo el derecho a traer a todas las personas que quieran a su alrededor, porque evidentemente una persona posiblemente no tenga todos los datos, las cifras, pues puede traer a sus computadores, los equipos que quieran, que les puedan servir para dar respuestas concretas a preguntas que pueden no saber. Es que entendemos que las capacidades humanas tienen unas grandes limitaciones, y en particular pues acordarse de todos los detalles, por eso los preguntamos abiertamente, a veces los dejamos simplemente puestos como preguntas para que se resuelvan en ocasiones posteriores, y así que es más, es decir, aquí no una exigencia concreta de conocer todo y dar respuesta inmediata a todo. Entendemos que para eso hay equipos, para eso hay más personas, y por eso aceptamos evidentemente la presencia de todos los ciudadanos. Es un tema general, que hacemos parte del Consejo de Medellín, y eso significa que esto es un espacio abierto a la ciudadanía, y en particular pues de los servidores públicos y de quienes quieran rodear esos servidores públicos para venir y asistir a estas comisiones accidentales, porque entramos en mucho detalle. Por eso es que a veces, reitero, recomendamos traer a las personas que consideren ellos que les pueden aportar más a ese conocimiento y dar respuestas más concretas, y que si no se sabe, pues simplemente se deja como pregunta, y en una posterior comisión accidental se van evacuando esos temas. Y en la primera sesión, porque la hacemos temática, pues temática es de contratos particulares o de entidades particulares, preguntamos generalidades, empezamos preguntando generalidades para que haya más contexto por parte de los ciudadanos que en algún momento requieran pues acceso a la información que se solicite en esta comisión accidental. Es decir, temas generales es, y ahorita preguntar, pues veremos varios hoy sobre el tema del programa de alimentación escolar, que nos interesa mucho, porque también nos va dando ideas de hacia dónde, pues cuáles podrían ser invitados posteriores, qué temas posteriormente se podrían tocar. Y hoy pues hablaremos temas muy generales de cómo ha sido la contratación del PAI, cómo interactúan es parte de lo que queremos hacer en esta primera comisión accidental de este tema, es cómo interactúan las diferentes dependencias de la alcaldía de Medellín frente al PAI, porque entendemos que tiene muchos jugadores, pues para decirlo de alguna manera, la Secretaría de Suministros, la de Inclusión, la de Educación, es parte de lo que queremos comenzar hoy, que además nos ayuda un poco a limpiar el panorama para lo siguiente. De pronto dijimos, no vale la pena que venga uno, que venga el otro, porque ya con uno solo vocero tendríamos todas las preguntas solucionadas pues con una sola de las dependencias, o si van a necesitar varias dependencias al respecto. Entonces hoy el contexto es más general sobre cómo es la contratación del PAI, es decir, cómo es internamente dentro de la alcaldía de Medellín la formulación de todos los pliegos, quién los hace, es decir, cómo esa parte detallada. Y ya después iremos sobre los procesos contractuales. Si alcanzamos a hacerlo hoy, a comenzar al menos sobre los procesos contractuales de PAE, pues muy bueno. Si no, nos quedamos con la parte general para no interrumpir mucho, y en la siguiente sesión tocaríamos, que será el 25, ¿es que dijimos? Sí. 25 de mayo. 25 de mayo, la próxima sesión de esta comisión accidental. Así que reitero, si una persona no tiene el conocimiento, un secretario, un subsecretario que esté delegado, o un delegado que no sepa, pues diga, vea, yo le quiero dar la palabra a tal persona que nos puede precisar con más detalle, y eso es más que bienvenido, porque la idea después no es de corchar a las personas, sino de que se respondan las cosas. Y reitero, lo que no se pueda responder en unas ocasiones posteriores por escrito, se envían las solicitudes por escrito para que sean respondidas, y seguir con los temas en posteriores sesiones de esta comisión accidental. Así que esta primera, con la idea fundamental será conocer generalidades, y en particular cómo internamente dentro de la alcaldía de Medellín se, digamos así, va moldeando todo el pliego de condiciones del PAI. El instituto también nos puede abrir las puertas sobre quién puede invitarse en ocasiones posteriores, quién más bien podría omitir invitar si la competencia no está. Entonces comienzo preguntando, sé que pues hay 3 dependencias hoy, los secretarios de Educación, Inclusión y Suministros,
que están relacionadas directa o indirectamente con el PAE. Pero comienzo con una pregunta muy general, y es si al margen, pues con todas estas consideraciones, si se sienten con la competencia cada uno de ustedes, pues sé que los secretarios tienen más capacidad evidentemente que porque son la cabeza de cada una de las dependencias, pero si están en la capacidad de responder cualquier pregunta en general, puede que no inmediatamente, pero al menos con sus equipos sobre el PAE. Y lo hago muy en particular para la Secretaría de Educación, que sé que particularmente tiene una relación peculiar con el PAE. O sea, a pesar de que sean las instituciones educativas del municipio de Medellín, digamos como ni el presupuesto, ni la ejecución del presupuesto, ni no sé si la interventoría, bueno, tal vez si la interventoría está no sé si bueno, creo que sí, la interventoría está en la Secretaría de Educación, no, ni siquiera, bueno, en fin. Pero comienzo con esa especificación general sobre cuáles, si se sienten con las capacidades, con la competencia, si deberían aquí ser simplemente invitados, pues si quieren venir y no para no hacerles preguntas, pero comienzo más con la Secretaría de Educación, que sé que tiene una particularidad frente al tema PAE. Reitero, pues a pesar de que está en las instituciones educativas, que son los estudiantes y las estudiantes de las instituciones educativas de Medellín, que sé pues, que tienen evidentemente una relación directa con la educación, pues puede que en los procesos contractual, tanto en su, llamémoslo, formulación como en su ejecución, tal vez digan, pues sí somos invitados, pero eso es como si me dijera el servicio de vigilancia. Bueno, vigilancia está de pronto más que la de su, pero sí lo contrata la Secretaría de Educación. Pues si me dijera es como, no, es como si una vía pues al frente me la estuvieran parchando, no tengo nada que ver, pregunte a la Secretaría de Infraestructura. Entonces comienzo con eso, secretario, como hasta qué punto, si fuéramos a hablar de PAE, usted podría responder, o si no vale la pena pues invitar a Educación, casi que una vez y le digo, vea, váyase para la reunión de MIT, si usted no... No, nosotros, concejal, indudablemente, lo primero, a mí me están acompañando Jorge Mario Vargas, pues que es el asesor nuestro del despacho para el consejo, me acompaña Ana Marcela García, que es la subsecretaria administrativa y financiera de la Secretaría de Educación, y Viviana Zapata, que es la profesional de apoyo para temas PAE. También lo hace Jessica, pues que son las dos personas que nos acompañan. Como usted lo dice, uno tiene un contexto global, pero si hay particularidades que se quieran preguntar, pues estamos los que podemos responder. Sí podemos responder, concejal, frente a la competencia que tiene Educación dentro de todo el proceso PAE, que en todo caso son básicamente 3 obligaciones en términos muy generales. Una de ellas, pues porque Secretaría de Educación también son los rectores, entonces los aspectos de priorización para los estudiantes conforme con la norma y con las características sí, como la norma lo indica que se puede priorizar, pues entonces ahí nos asiste una primera obligación. La segunda es que priorizar es pues como que estudiantes como de los cupos cuáles cumplen con las condiciones que trae la norma para poder recibir los complementos alimentarios o cualquiera de las 3 modalidades. La segunda obligación que nos asiste es frente al menaje y frente a los espacios físicos en donde se puede ofrecer el PAE, pues porque está dentro de las instituciones educativas. Entonces, a Educación tiene una competencia frente a la disposición del PAE, sea por bodegaje o sea por preparación en sitio. Entonces hay una segunda obligación. Viendo pues las adecuaciones de las instalaciones. Exactamente, y que estén los equipos, sí, el menaje. El ajuar, pues, como le diríamos montañeros. Y la tercera obligación que nos asiste es la de transferir los recursos a inclusión que nosotros recibimos del Ministerio de Educación Nacional por el Sistema General de Participaciones. Pero ahí nosotros solamente recibimos y entregamos. Entonces digamos que esas son las 3... Le adiciono algo y es, dentro del presupuesto de PAE, ¿cuánto es del gobierno nacional? Si usted recuerda, por al menos... El año pasado, y espero no pelarme esta vez por el porcentaje, 8%. De 120 y pico mil de millones que fue el año pasado la contratación completa, nosotros pasamos algo así como 10.000, 11.000 millones, que fue lo que nos llegó del ministerio. A nosotros el ministerio nos genera 3 partidas por Sistema General de Participaciones. Una que se denomina Sistema de Participaciones Calidad,
eso calidad matrícula, eso tiene, digamos, unas aplicaciones específicas. Sistema general de participaciones, matrícula gratuidad, esa no nos llega a nosotros, sino que son los recursos que van a los fondos educativos, y otro que se denomina Sistema General de Participaciones, prestación del servicio educativo. Ahí casi el 90-94% de los recursos son nóminas de los maestros, y luego hay otras que nos permiten hacer distribuciones en ciertos programas, cobertura, alimentación escolar, todas cada una tienen destinación específica. Uno genera un presupuesto al Ministerio de Educación, pero el Ministerio de Educación no se basa en ese presupuesto, se basa en la disponibilidad de recursos. Bueno, este año llegaron 11.497 para una contratación que pues supera de lejos los 100.000 millones de pesos. Entonces, el Ministerio nos genera unos documentos de distribución del Sistema General de Participaciones, y con base en ese documento de distribución ya sabemos qué va para cada concepto: conectividad tanto, vigilancia tanto, servicios públicos tanto, para PAE va tanto. Nosotros simplemente apropiamos ese recurso una vez está presupuestalmente apropiado y encaja, y se lo trasladamos a inclusión social para que si fuera pues por los recursos del presupuesto de la Nación, pues no, 10 podría cobertura para el 10% de lo que hay ahora. Sí, mucho. No creo que alcance el 10. Este año es el 5%. Bueno, es el 5% de lo que se va a ejecutar. Perfecto. Entonces, no, está bien. Esas son las tres obligaciones que tenemos como educación. Perfecto. Hablando del tema segundo, de cómo este tema de homenaje, es decir, incluye pues desde el personal que hace los alimentos. No, señor. No, porque se va contratado ya dentro del programa PAE. Ajá. Nosotros únicamente nos ubiquen en la infraestructura física donde se oferta el PAE y los elementos que se requieren para que se oferte el PAE. Sí, correcto. No, pues desde los elementos de cocina y... Que la nevera, que el congelador, que de pronto la mesa con las sillas, que pues sí, el menaje, o sea, las ollas, eso sí. Los cubiertos, pues, eso sí nos corresponde a nosotros. Sí, sí. Dentro de esos costos, porcentualmente, ¿cuánto la alimentación y cuánto? Es que es difícil porque entiendo que lo que transfiere el gobierno nacional y lo que transfiere, digamos, la alcaldía de Medellín para efectos de PAE, es una cosa es la alimentación, otra es su preparación y otra es como unos costos que no se ven todo el día, que están unos gastos fijos, como tipo eso, que hay una nevera donde se tienen que refrigerar las cosas y que existen unos cubiertos o unos platos que pueden quebrar constantemente, pero eso existen unos presupuestos específicos para eso, que uno diga, vea, para alimentación parece el 60-70%, para eso. No, concejal, porque es que el recurso que nos llega a nosotros con destinación específica PAE, todo es para contratar servicio de alimentación. O sea, nosotros no utilizamos recursos del Sistema General de Participaciones para salir a comprar menaje o sillas, eso lo hacemos con recursos. Entonces, digamos, puro alimento, pues. O sea, sí, alimentación es puro alimento. Sí, señor. Con su preparación y con algunos detalles, pues, en algunos. O sea, no es solo, lo que quiero decir es, porque eso es como cuando uno tiene una bolsa en la casa, pues una bolsa de plata en la casa y dice que es que no se gasta la plata en el trago, sino en el, pues, que no me gasto la plata en el trago, sino en comida, pues entonces, listo, yo le doy esta plata para la comida, y lo que le libero, pues el otro se lo gasta en trago, que no es... No, pero yo no puedo apropiado. hacer eso, no puedo hacer eso porque los recursos del Sistema General de Participaciones tienen esa destinación específica. Correcto. Yo no puedo coger recursos del sistema, por ejemplo, para comprar un computador. No, pues me refiero, digo dentro del tema de alimentación, tampoco, porque es un poco más amplio el concepto. Eso va solo para la contratación del sistema de alimentación. Perfecto. Todo va hacia allá. Si nosotros queremos ampliar un restaurante, lo tenemos que hacer con cargo a recursos ordinarios o posiblemente a recursos del Sistema General de Participaciones calidad, pero en el componente infraestructura física. Pero no con cargo al recurso que llega como PAE. ¿Listo? Correcto. Así es. Concejal, si usted gusta, muy buenas tardes, mi nombre es Juan Luis Vázquez, soy el director de Seguridad Alimentaria. Yo le puedo ayudar un poco. Perfecto. También a complementar al señor secretario frente a este tema.
Lo que el señor secretario básicamente le quiere mencionar es que los recursos de SGP vienen con una marca, para el PAE, vienen con una marcación especial, con SGP Alimentación Escolar. Entonces, en ese sentido no se pueden destinar para otra cosa que no sea la contratación del programa de alimentación escolar. Eso lo complementamos con otros recursos que pone el distrito, más los recursos que transfiere el Ministerio de Educación Nacional a través de la unidad, la unidad administrativa de alimentación escolar, la UAPA, que son los 11.490 millones de pesos que también vienen marcados especialmente para contratar el PAE. Correcto, pero lo que quiero decir es cuando se dice el término alimentación escolar, me preguntaba si eso incluye adecuaciones de las punto, compra de neveras o compra de, no sé. No, señor. No, señor. Perfecto. Dentro del proceso de licitación, sí, señor concejal, uno de los criterios de calidad que ponemos dentro de la estructuración del proceso es que los oferentes que deseen presentarse se les da una puntuación adicional por unos ítems específicos que vienen, como tú lo acabas de mencionar, unos refrigeradores, por ejemplo, que fueron los últimos que pusimos dentro del proceso. Entonces el oferente que oferte 10 refrigeradores tiene tantos puntos, el oferente que oferte 8 tiene tantos, 5 tantos, 4 tantos, el que no oferte pues obviamente no los tendrá, y esos entran dentro de la dotación y se cargan a nombre de la institución educativa y entran a ser parte pues obviamente de los activos del distrito. Perfecto. Quería preguntar ya un poco de la planeación pues contractual de estos procesos de PAE. Los procesos de PAE pues tienen, y aquí lo hemos visto en varias ocasiones en el Consejo, varios ítems, pues uno es lo que se llama vaso de leche, otros pues tienen varios complementos, raciones, bueno, tienen pues sus nombres concretos. Yo más que entrar en ese detalle, quiero ver cómo internamente dentro de la alcaldía se define ese proceso y las competencias de cada una de las secretarías para efectos de la definición de todos los parámetros contractuales, del pliego de condiciones, para que lleguemos, no voy a adelantar pues al pliego de condiciones, porque quiero ver como qué pone cada uno dentro de este proceso de planeación interna contractual. Sé que el proceso lo hace suministros, pero sé que el presupuesto lo pone teóricamente inclusión, pero sé que ya sabemos que digamos parcialmente lo hace educación por los recursos del presupuesto general del sistema general de participaciones. Pero ¿cómo funciona en la práctica? ¿Cómo se hace? Es decir, ¿quién pone las condiciones? Se sienta inclusión y dice yo hago esto, pregunta algunas cosas y le manda la solicitud a su ministro al final. Es decir, el cerebro es quién y los demás cómo se articulan, o pues siempre es un proceso fluido entre las tres y se mantienen los tres hablando todo para arriba y para abajo. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Concejal, bueno, es como cualquier necesidad pues, que tenga cada Secretaría de las Misionales. Nosotros somos suministros de la Secretaría de Apoyo, pero los que, digamos, adelantamos o somos como el vehículo para adelantar la selección pues, de los proveedores. En un primer momento es la Secretaría de Inclusión la que crea la necesidad dentro del Plan Anual de Adquisiciones. Una vez se crea la necesidad y está ya aprobado esa primera versión, posteriormente la Secretaría Misional es la que empieza a construir internamente el proceso, las condiciones del proceso, el presupuesto, digamos los requisitos que va a tener tanto habilitantes como puntuables. Las especificaciones técnicas también las define la Secretaría Misional y una vez que tengan digamos la información completa ya, digamos el proceso estructurado es un gran porcentaje, obviamente porque digamos que cada una de las secretarías misionales son las que tienen pues un conocimiento específico. Por ejemplo, si es un tema de infraestructura, pues claramente pues la construcción de la edificación, la pavimentación, lo que sea, pues ya viene determinado digamos por esa secretaría desde el conocimiento que tiene. Una vez la Secretaría Misional tiene, digamos, los documentos completos del proceso, solicitan la creación del estudio previo en la Secretaría de Suministros y Servicios. Una vez se hace la creación del estudio previo, nosotros ahí conformamos el Comité de Estructuración y Evaluación Contractual, que tiene 3 roles. Tiene un rol técnico,
que es el de la Secretaría Misional, digamos el que tiene ahí como un peso mayor en la construcción y en la planeación del proceso, un rol jurídico y un rol logístico. Ese rol jurídico, digamos que interviene es en la revisión, digamos, de la modalidad, que la modalidad sí sea la pertinente, que los requisitos, por ejemplo, sean adecuados de acuerdo, pues, digamos, al valor del presupuesto, a la necesidad que se tiene, y un rol logístico que es el encargado de determinar si indicadores, y ese rol logístico también, digamos, que tiene una responsabilidad como de correlación y articular también, digamos, los demás integrantes. El rol logístico también tiene la responsabilidad de, una vez se defina y ya se concerte, digamos, los documentos finales, de elaborar el pliego de condiciones con las condiciones con las que, digamos, ya vienen planteadas, y esta persona, digamos, también es la que tiene, digamos, durante todo el desarrollo del proceso, toda la, digamos, el manejo de la plataforma Secopros también de los documentos, hasta ya la adjudicación, que sí es el jurídico el que elabora ya, digamos, el contrato electrónico, porque ya nosotros tenemos contrato electrónico, el anexo, y finalmente hace la aprobación de las pólizas para pasar ya a la Secretaría de Ejecución. Y entonces lo que entiendo es, dentro de las, al menos, requisitos técnicos particulares, es la Secretaría de Inclusión. Sí, es la Secretaría Misional. Digamos que nosotros obviamente hacemos el acompañamiento siempre a todos los procesos. Nosotros, pues, digamos que en el año adelantamos alrededor de 400 o más procesos de todas las modalidades, ¿cierto? Licitaciones, elecciones abreviadas, menores cuantías, no pluralidad de oferentes, concursos de méritos, todos los que son abiertos. Los procesos abiertos son de competencia de la Secretaría de Suministros, a excepción de, como les decía, algunos que son de contratación directa, como las no pluralidades, los arrendamientos, específicamente esos son como los que son de contratación directa, que tenemos en mayor cantidad también nosotros. Entonces ya ahí, digamos que hay una corresponsabilidad también, obviamente, del Comité de Estructuración y Evaluación Contractual, pese pues que las condiciones vienen determinadas ya por la Secretaría Misional en todos los digamos, los relacionados con especificaciones técnicas y todos los requisitos, pues, que, digamos, se van a tener en cuenta para seleccionar el proveedor. ¿Suministros puede de alguna forma revisar este tipo de solicitudes técnicas que hacen las, en general, las diferentes secretarías? O pues digamos que hay temas que son demasiado técnicos, ¿cierto? O sea, por ejemplo, como le digo, hay temas, por ejemplo, en este caso, que son específicamente muy nutricionales, que pues tendríamos que tener nosotros un equipo ya interdisciplinario, que no tendría, pues, como tampoco razón de ser, porque, digamos, como cada secretaría tiene su conocimiento y su misionalidad, pues ellos aportan ese conocimiento ahí también para la construcción del proceso. Pero digamos que nosotros podemos revisar, digamos, desde la formación de los profesionales y, digamos, la experiencia que tienen en contratación, pues que los requisitos sean adecuados, que no haya de pronto con esos requisitos, digamos, algún tipo de cerrar, pues, el mercado, digámoslo así, ¿cierto? Porque digamos que también desde la construcción que hace cada Secretaría Misional viene un análisis del sector, un estudio del mercado, entonces eso, pues, también lo verificamos. Perfecto. Y esta es una pregunta ya al margen, es más general, es si una secretaría hace un contrato interadministrativo, nunca pasa por suministros. No, concejal, no, ya nosotros no tenemos ninguna competencia para hacer ninguna revisión, pues, como de ninguna situación particular de los contratos y convenios interadministrativos, ni de las prestaciones de servicio tampoco. Digamos que esa competencia siempre quedó como delegada a cada una de las secretarías cuando se creó la Secretaría de Suministros. O sea, a pesar de que eventualmente la alcaldía de Medellín tuviera las competencias y las capacidades para hacer, a través de la Secretaría de Suministros, contrataciones públicas de cualquier tema, licitaciones o selecciones abreviadas, etcétera, la propia, una dependencia podría decir, pues vamos a mover el contrato interadministrativo y no toco las puertas de Secretaría de Suministros, pues, con el objetivo de... Sí, realmente no, porque pues, digamos, también las dependencias tienen, pues, equipos de apoyo que tienen la capacidad y el conocimiento, pues, como de adelantar de alguna forma el proceso completo de contratación cuando es
de esa naturaleza, pero eso digamos que sí fue establecido desde el 883 que se crearon pues como las competencias, y nosotros ya asumimos la competencia de los procesos abiertos y los demás que de pronto no tengan una delegación específica por temas residuales, pero de resto esos sí son específicos frente a la competencia. Perfecto. ¿Cómo es el rol en la ejecución? En la ejecución entiendo que, pues digamos que suministros tiene el proceso contractual, contrata, pero no es el afectado, entre comillas. El afectado es educación, el afectado es inclusión. Sí, o sea, en este caso particularmente, pues como le contaba, hasta cuando el abogado del rol jurídico del Comité de Estructuración y Evaluación Contractual ya valida las pólizas, que es como el último paso de la etapa precontractual. En ese caso ya queda legalizado cuando él le da pues como lo que a las pólizas. Eso pasa a la Subsecretaría de Ejecución, y esa subsecretaría, en este caso del PAE, tiene interventoría, entonces no tiene una supervisión directa como tal al PAE, sino que es la interventoría la que sí tiene la supervisión. Nosotros hacemos las designaciones de supervisión, en este caso la interventoría es la que tiene entonces la designación de supervisión para ¿Y cómo es el rol de las otras dependencias en ese escenario, en esa supervisión? Entonces la supervisión sí la asume la Secretaría Misional. Ellos delegan un funcionario de carrera, son funcionarios de carrera, todos los supervisores deben ser funcionarios de carrera, pueden tener apoyos técnicos, financieros y administrativos, ya depende, digamos, de la complejidad del proceso, que la Secretaría determine qué apoyos puede tener de pronto su supervisor. Perfecto. Y el proceso de interventoría es teóricamente igual, es decir, sí, la Secretaría Misional tiene las mismas competencias. Exactamente, esos concursos de méritos también se crean, pues, digamos que crea la necesidad la Secretaría Misional, construyen el proceso también, los requisitos y las condiciones técnicas, lo que realmente pues se necesita en el caso específico. Nosotros igual se crea el estudio previo, conformamos el Comité de Estructuración y Evaluación Contractual, y se surte el proceso pues, de selección. Esto es una pregunta también nuevamente general, independiente del monto, si hay digamos un contrato que requiere interventoría, todo se hace a través de suministros. O podría hacerse que el suministro hiciera el contrato, no sé, de obra o de contratación de un suministro, y la Secretaría hiciera la interventoría, la contratación de interventoría, no sé, por el monto, o siempre van pues ligados. Sí, o sea, y si es pues digamos que si es la modalidad de concurso de mérito, para seleccionar una interventoría siempre va a ser la Secretaría de Suministros. Perfecto. Una pregunta técnica aquí, que por eso voy uniendo temas. Es antes las interventorías del PAE en particular se hacía a través de las entidades de instituciones de educación superior de Medellín, se contrataba con ellas, es decir, era el Pascual Bravo, si mal no estoy, la que hacía antes la interventoría del PAE. Y ya pasó a hacerse a través de contratación pública. No, le voy a hacer concejal desde qué año se está haciendo concurso de méritos para determinar quién va a ser el interventor del PAE. Me parece como que fue el del año pasado, sí, man, no sé, igual pues no, aquí yo tengo registros de concursos de méritos desde el 2014, 15, 17, 18, 19, 20, 21. La última fue la Universidad de Antioquia. Ajá. Que fue a través de una institución educativa. De resto ya fueron desde el proceso de los concursos. Entonces yo reviso acá unos temas concretos porque considera pues como por el nombre que uno puede generar como alguna confusión. Ya le cuento, por ejemplo, algunas interventorías de las que me refiero. Entonces me Pascual Bravo. ¿Tú las tienes ahí o las pides? No, yo tengo pues las de por ejemplo, no sé, por primera infancia, salud.
Sí, señor, que ahí sí son instituciones educativas. Pero que creo que ya después pasaron de instituciones educativas a... No, primera infancia hoy todavía la tiene como una institución educativa. Había una unión temporal, ya digo cómo se llama. Pues que no es un tema de... Contratos de cobertura educativa regular, quitar las instituciones educativas. Frontera técnica administrativa. Aquí está CIM, asesoría, consultoría, ese es de Secretaría de Ministros. Sí puedo hacer una confusión de mi parte entre el PAE y el programa de primera infancia. Pero bueno, más que quedarme en ese particularidad, entonces entendemos esto. Los ministros, cuando hay una interventoría que se deriva de otro contrato, siempre también hace ese concurso de méritos. Perfecto. Ya para ver algunos temas generales, decimos las particularidades de los pliegos de condiciones, dijimos, las hace la Secretaría, está a cargo pues del misional, en este caso inclusión e inclusión. Sí, es la Secretaría de Inclusión Concejal a través del equipo de seguridad alimentaria. Una pregunta técnica, usted doctor Manday, que le gustan los temas técnicos, ¿este tema lo debería manejar educación como conceptualmente o cree que está bien en manos de inclusión? No, digamos conceptualmente, no. Pero ¿cuál Manday? ¿Este Manday o este Manday? El secretario. Evidentemente el programa de alimentación escolar tiene Vamos a la pelea del no, yo creo que esa está bien pertinente la pregunta. El objetivo de este programa es favorecer la permanencia en el sistema educativo. Es una estrategia de permanencia. Correcto. Y en ese sentido, pues le asistes a las secretarías de educación adelantar ese proceso, porque le es misional todas y cada una de las acciones que tiendan a garantizar que un estudiante que ingresa en el sistema público no deserte posteriormente. Entonces, objetivamente debe ser así. Ahora, un proceso de contratación de alimentación escolar no necesariamente acude técnicamente a lo que debe saber un profesional en educación, porque
pues las condiciones técnicas son tan específicas y tan complejas que si existen estructuras dentro de una administración municipal que tengan esas capacidades más desarrolladas, pues preferiblemente se le puede entregar esa responsabilidad, porque al final de cuentas, sea educación o en este caso como Medellín sea inclusión, el objetivo fundamental se garantiza, es decir, que sirva de estrategia para la permanencia en el sistema educativo independientemente de quién lo contrate. Medellín tiene esa particularidad, tiene secretarías con una capacidad y una suficiencia técnica superior para poder desarrollar este tipo de contrataciones como procesos contractuales. ¿Cómo en Bogotá quién la maneja? En Bogotá la maneja la Secretaría de Educación. Lo que pasa es que, pero entramos en lo siguiente, Bogotá, la Secretaría Distrital de Educación, que es 3 veces y media más grande que la Secretaría de Educación del Distrito de Medellín, también maneja Buen Comienzo y también maneja educación superior, pero el Distrito de Medellín tiene, digamos, los ciclos formativos ya divididos. Entonces, primera infancia es Buen Comienzo, comunidad administrativa, educación desde preescolar hasta grado 11 y educación postsecundaria ya Sapienza. Depende mucho, concejal, de las estructuras que tenga cada una de las entidades territoriales. Hay otros casos, como los tuvo Medellín hace muchos años, que educación no solo era educación, sino que era educación, recreación, deporte y cultura. Así es. ¿Cierto? Hay algunas entidades territoriales que todavía lo manejan así, ¿cierto? Pero vuelvo y lo repito, es como de la autonomía de las entidades territoriales y de la complejidad que tengan. A nosotros nos interesa que se cumpla el objetivo primordial, y es que efectivamente sirva como instrumento para mejorar la permanencia en el sistema educativo. Y si usted hiciera la hipótesis de que todos los estudiantes tuvieran como un mínimo garantizado diario de recursos, o más bien alimentación para el proceso formativo, ¿de cuánta plata estaríamos hablando en Medellín? O sea, ya no estaríamos hablando de ¿cuánto fue? 125.000. Lo que pasa es que no podríamos hablar de PAE. Déjame, yo hago una pequeña acotación ahí, concejal, es que no todos los 304.000 estudiantes, bueno, más los 30 y pico mil de cobertura, no todos los 340.000 estudiantes del sistema público o de la educación contratada cumplen con las condiciones que trae la norma para ser susceptibles de ser beneficiarios del PAE. Entonces no podemos hablar de universalidad salvo que existiese un programa adicional al PAE que le diera alimentación a los estudiantes matriculados en el sistema público de cobertura que no cumplieran con esas condiciones. Sí, de acuerdo. Es decir, según no todos, el programa garantiza es para algunas personas con ciertas condiciones. Exacto, sí, sí. Digamos, y para llegar a esa cobertura de esas personas, ¿cuánto debería ser el presupuesto? ¿Hay como algún estimado decir, vea, y digamos que es lo que uno le pide al gobierno nacional, vea, mándeme, yo que sé, 250 millones de pesos, aunque le mande 11.000? No sé. Sí, ahí yo le tengo respuesta al señor concejal. Nosotros hemos hecho, concejal, en el distrito, junto con Educación y el equipo que nos acompaña desde la Secretaría y con sus ministros, unos análisis tomando en consideración primero lo que el señor secretario acaba de mencionar, y es cuál sería el número total de niños, niñas y adolescentes que cumplen con los requisitos que nos habla la resolución la 0335/2021, que es la que emite la UAPA, donde están los lineamientos técnico-administrativos, a los cuales serían susceptibles de recibir el programa de alimentación escolar, y también basados en temas de ausentismo y deserción escolar, y tenemos más o menos una cifra de 280.000 niños, ¿cierto? O sea que nos faltarían 60.000 Algo, si hablamos en términos universales. Por ahí el PAE, cuarta parte más o menos adicional del programa. El PAE hoy día llega a 220.000. Aquí hago una pequeña acotación y de pronto una pequeña corrección con todo respeto, Secre. Sí, sí. Y es, el PAE hoy día cuesta no 120.000, sino 151.000 millones de pesos el año, los 192 días calendario escolar. Esto sin contar
concejal los recursos que se requiere para la interventoría, que la interventoría sé que al año está más o menos como en 9.000 millones de pesos, ¿cierto? Entonces ahí estaríamos hablando de una cifra de por encima de los 160.000 millones de pesos que cuesta el PAE. Nosotros hemos hecho un análisis para llegar a esos 60.000 mal contados escolares, ¿cierto? Porque pueden ser un poco más, concejal, dejo ahí la votación, estaríamos necesitando alrededor de 24.000 millones de pesos adicionales. O sea, que Tomando- 190.000 millones, 385 y 190.000 millones. Tomando en consideración, concejal, Digamos que con interventoría pues unos 200 que el redondeados. PAE hoy día varía el costo mes a mes. ¿Qué quiere decir eso? Como los alimentos hay un proceso de fluctuación donde, por ponerte un ejemplo sencillo, donde la papa y el arroz hoy cuestan 1.000 pesos, el día de mañana cuestan 1.200, 1.500, eso va haciendo que las raciones alimentarias cuesten un poco más y eso se va trasladando al final al ejercicio general del PAE de cuánto podría llegar a costar. Hoy nosotros tenemos cifras de que el PAE, lo que va corrido del año, ha tenido un incremento de alrededor del 14 al 18%. Perfecto, sí, no. Evidentemente pues los presupuestos en este momento son lo más flexible que existe en este mundo, pero para como entender un poco como la dimensión de cuántas personas, cuántos niños y niñas faltarían por la cobertura, pues si uno quiere llegar al 100% de ese grupo pues poblacional. Y la última pregunta ya para efectos de estos generales es ya entrar en temas ya más contractuales, que es lo que nos trae realmente más hoy, es no fue la pregunta, espera un segundo. Pero bueno, si no me acuerdo arrancamos con los temas contractuales. Sí, no. Arranquemos con los temas contractuales y ahora de verdad que me acuerdo. Lo primero es cómo las fechas de contratación del PAE. Uno encuentra que hay diferentes como momentos en el año, no es que arranca como con el calendario escolar, no se contrata, sino que puede haber contrataciones de junio, después una con adiciones y el otro arranca en febrero y la otra arranca o sea, se vuelve como un tema no así desorganizado, sino pues ya se hace por 6 meses, a veces por 3 meses, a veces por 8 meses y después se van haciendo las adiciones. ¿Cómo se definen esos tiempos contractuales? Digamos que eso también. ¿Con base en qué? Como decía Juan, pues primero es porque, por ejemplo, al final del ejercicio, aunque haya una planeación en días, en tiempos de cobertura, eso puede variar en la ejecución. Entonces puede, pues, digamos, tener que empezar antes o tener algún tipo de ejecución pues que les quede ahí y se pueda alargar de eficiencia y se pueda alargar un poco más. Pero no tanto eficiencia. Pero nunca. En ejecución, pero más nunca, bien. Pero eso, en ejecuciones. Pero pues digamos que normalmente podría ser más a la inversa. De pronto pues afectábamos por la fluctuación de los precios que estamos teniendo y digamos que en ese momento pues ya es que se entra, digamos, a definir este proceso. Este proceso también, concejal, es un proceso que en su planeación tiene un tiempo digamos, largo realmente de planeación y de estudio pues por parte de la Secretaría. O sea, no es un proceso que pues por la complejidad pues salga tan rápido como otros que pues digamos tienen un trámite mucho más sencillo. En cambio este proceso sí tiene que iniciar casi revisión y estructuración mínimo 3 meses antes para que pueda salir con los tiempos pues como que se necesitan. O sea, el proceso sí, yo creo pues que afortunadamente ha cumplido siempre con los tiempos porque nunca ha habido una situación de desatención de la población. Entonces el proceso sí se planea mínimo 3-4 meses con la Secretaría de Inclusión antes para que pueda tener las revisiones pertinentes desde ambas secretarías y que se hagan los ajustes pues que se consideren pertinentes. Entonces depende desde él, o sea, de los tiempos que ha venido, digamos, ejecutándose y finalizando los contratos vigentes y lógicamente pues también de los temas presupuestarios. Perfecto.
pero me refiero es, pues la plata está, ¿cierto? Dicen, vamos, se aprobó por el presupuesto municipal X, distrital ya pues que son muy elegantes, X plata al año, 150, 130 para tal año y eso, habrá variaciones evidentemente, pero teóricamente uno diría, pues debería haber un proceso para el año, o sea, hacemos y es la anualidad, entonces puede que a veces retrasado, a veces pide evidencias futuras, pero no importa, digamos que la plata está, pero uno ve procesos no sé, voy a poner simplemente ejemplos, estación de servicio del 14 de junio, fecha de firma del contrato con el Consorcio PAE Medellín del año 2022 y después del 29 de diciembre del año 2022 con el mismo Consorcio PAE Medellín. Solo por un ejemplo es ¿por qué algo de 6 meses? ¿Por qué no hay unos contratos, llamémoslo así, estables de decir, pues desde el 1 de enero, que no hay pues colegios, pero digamos pues desde el 1 de febrero, independiente de que sea muy complejo hacerlos, de 11 meses hasta el 31 de diciembre? ¿Por qué son esos tiempos? ¿Qué hace variar esos tiempos en la práctica? Es decir, entiendo las dificultades de planeación que ya deberían estar, pues uno dice listo, si hay dificultades de planeación, pues arranco con más anticipación. Pero ¿por qué se firman, por ejemplo, 2 contratos o 3 contratos? No lotes, no hablemos de los lotes, digo contratos de alimentación escolar en el mismo año. Pues, yo tal vez no sé si Juan sepa exactamente, pero pues digamos que pensando en lo que usted dice, pues el presupuesto efectivamente se aprueba, ¿cierto? Pero no siempre, digamos, la Secretaría tiene los recursos disponibles porque a veces dependen de otro tipo de situaciones, digamos, para que sean liberados o para que pues lleguen, digamos, en el momento tal vez que sea pues como el necesario. Pero digamos que la Secretaría, nosotros pues, atendiendo pues como a la sensibilidad pues del proceso, se tiene que adelantar con el presupuesto pues que la Secretaría Misional digamos haya construido digamos las condiciones. Y otro tema, Lady, es que también dependemos, como lo mencionaba ahorita el secretario, de la transferencia exacto que haga el gobierno nacional a través de la UAPA, que concejal no siempre se hace en enero para que estén disponibles para hacer el proceso de contratación, sino que muchas veces inclusive es hasta mitad de año donde se transfieren esos recursos y ya Educación se encarga pues, de pasar como los años. O sea, simplemente pues yo reviso acá, por ejemplo, 3 procesos contractuales, son 3 lotes, por eso es que son 3 procesos contractuales en el año 2020. En 2021 ya hablamos de 6 procesos contractuales, uno en febrero, pues firmados, fecha de suscripción del contrato en febrero y otros... Pero en 2020 fue no solo con adiciones presupuestales, no solo la que se le hicieron adiciones presupuestales. Digamos, en 2021 encuentro ya 6, o sea, 2 de cada uno de los lotes, uno en febrero y otro en octubre. Pero en el 2021 también fue un proceso. En el 2022 fue el único año, yo creo que hubieron dos procesos cada uno son de 3 contratos, entonces por eso es que se ve que son 6 al final. Y cuando se declaran desiertos también toca adelantar. Digamos que esa es una forma pues de aceptarlo, pero yo por ejemplo en el 2021 veo uno grande con adición y al final uno de final de año de octubre como para cerrar el año con los mismos, no necesariamente los mismos contratistas, y en el año 2022 todavía no, o sea, creo que es el último que se hizo a finales del año 2022, se hicieron 2, uno en junio, uno en marzo, uno para terminar el año, y ahí fue donde se contrató con vigencias futuras concejal, que es el que estamos ejecutando actualmente. Quiero que me aclare con todos los contratos filtrados por año y suscripción. Entonces vuelvo al punto. En el año 2021, en febrero y en octubre, se ve como para llenar una colita del año, llamémoslo así la colita. En
marzo de 2022, dos procesos contractuales. Creo que hubo otro que fue el que se declaró desierto y se llenó, que nos responde a esa parte de lo que preguntaremos. Después entre mayo y junio del año 2022, ya cambiamos aquí de año. Más bien, creo que ese fue el que fue Ese fue el que se declaró desierto. el declarado desierto, fue exactamente ese 2022 y ya el de vigencia, entiendo que este fue el de vigencias futuras, pero el punto es ese, porque como esos baches, de marzo, diciembre, marzo, febrero, voy a poner así, 2020, el 2020 veo que duró hasta final del año, con las adiciones presupuestales y aguantó hasta final de año. Valor contratado, al menos aquí dice 85.000 millones de pesos más una plata, más 4.500 de interventoría, 90.000. De 2021, con los 6 contratos, pero incluyendo no, adiciones, pero hay que 105.000. porque digamos que cada lote sale un contrato, pero no quiere decir que en el 2021 se hayan adelantado 6 procesos de desarrollo. Pues son con números diferentes de contratos. Sí, yo sí. parto de la Cada base lote. de que si son números diferentes de contratos, no son adiciones, sino No, nuevos pero contratos. digamos que si un proceso tiene 8 lotes, son 8 contratos diferentes. No, lo que quiero decir es, sí, hablo de 6 contratos, por eso yo lo dije en lotes, estoy diciendo como 2 momentos del año, quiero decir. O sea, por eso dije que uno en febrero y otro en octubre de 2021. Entonces quería entender por qué pasa eso. Porque uno puede decir, eso puede ser muchas razones. Puede decir, se agotó la planta, se hizo una planeación, se estimó que iban a hacer, y los 3 primeros contratos del año 2021 fueron 74.996 millones de pesos con las adiciones, muy por debajo del año anterior, que fue 85.000 millones. Y aquí se adelantaron procesos, más bien, no adelantaron procesos. Voy a poner así, vamos a entender esto. 2020, se adelantaron procesos o se firmaron contratos de alimentación, no voy a hablar de interventoría, por 56.520 millones de pesos. Se hicieron adiciones presupuestales y terminaron el año valiendo 84.935. 3 contratos de los 3 lotes. Voy a decir, el PAE valió, estuvo originalmente en 56.500, terminó en adiciones pues casi cumplidas del 50% en 85.000 millones. Para el PAE 2021 se hizo una sumados redonditos 50.000 millones de pesos, 50.000, 000. Terminó con adiciones presupuestales en 74.996 millones. Y eso fue el de febrero. Y en octubre se hizo una contratación de 19.809 millones de pesos que terminó en 30.711 millones de pesos su ejecución, seguramente con el año 2022 incluido. Pues ahorita hablaremos, reitero, particularidades. Año 2021, año 2022 se hicieron procesos contractuales por parte de la que tengo aquí, 50.500 millones de pesos, número redondo. Eso fue entre febrero y mayo. Y al final del año, con vigencias futuras, se hicieron 87.000 millones de pesos. Eso se está ejecutando en este momento. O sea, la pregunta es, ¿cómo comprendo yo que se hizo un presupuesto desde el año anterior, incluso inferior, estaba hablando de 2021. 2021 se hizo 50 millones de pesos, se hicieron adiciones y se quedaron 75.000, incluso un presupuesto por debajo del año 2020. Y después al final del año se hace un nuevo proceso contractual por casi 20 millones de pesos adicionales, sin contar las adiciones, que terminó en 30.000, es decir, ese año fueron 105.707 millones de pesos. La pregunta es cómo se prevé el PAE para después decir, vea, tengo que hacer otro proceso en noviembre, en octubre, después otro en marzo, después otro en marzo, mayo, pues Lidio Gómez, ni idea.
esto ya lo preguntaré. Y bueno, ya entendí el de las viviendas futuras de 2022, que se hizo en diciembre de 2022. Eso lo tengo súper claro. Entre otras se hizo selección abreviada, que no sé. No, a mí no me acuerdo que ustedes me dicen es selección abreviada, pero bueno, no me voy a meter en este momento en ese. Yendo uno a uno. Es porque con esos cortes de tiempo, ¿cuáles son las causas de eso? Se hizo un presupuesto, se presupuestó mal y después dicen, tenemos una necesidad, no podemos dejar a las personas, a los niños pues, y a las niñas sin alimentación, y pues sí, nos toca hacer una cosa urgente para octubre de 2021. ¿Qué pasa para que no se cumple con el presupuesto del año y se tiene que hacer me pagaron en el 2021-2022 en ese lapso una cantidad de contratos alrededor no de X número de meses como debía ser, de 10 meses o de 12, 11 meses, sino de unos meses con adición de otros 3, como el 2020, de unos meses con adición, con un nuevo contrato a final de año? ¿Por qué sucede eso? Como para entender un poco. No, como le decía, nosotros realmente adelantamos el proceso con la disponibilidad presupuestal que tenga en su momento la Secretaría, que por diversas razones, como decía Juan, pues pueden tener situaciones con el ingreso del presupuesto para destinarlo para el proceso específicamente, y también teniendo en cuenta de pronto los tiempos que se pueda generar por los incrementos o las variaciones pues que restan de pronto días de cobertura, y también porque necesariamente pues tiene que pensarse y planearse para que tenga tiempo de pues como empatar con la nueva licitación también, que como les decía pues dura alrededor de 100 días o un poco más pues desde la estructuración. Pero digamos que eso debería estar previsto dentro del presupuesto, dentro del contrato original, que uno diga, hombre, yo sé 2023, yo sé que tengo que dar un contrato, por ejemplo, de 10 meses, de 11 meses, entre 15 de, es que arrancan los colegios no sé, 20 de enero hasta el finales de noviembre, pues o no sé, principios de diciembre, no sé cómo es el calendario escolar detallado. Y digamos que está previsto, o sea, necesito, son tantos estudiantes, de tanta plata, el presupuesto de Medellín fue de tanta plata y teóricamente yo debería hacer un contrato para esos tiempos. Ya después, no sé cómo serán los temas de CDPs, pero bueno, digamos que el presupuesto se tiene claro desde el año anterior, se tiene claro el número de estudiantes, se tiene claro las fechas de las que deberían hacerse los procesos licitatorios. Digamos que eso está todo, pues eso no tiene misterio. El número de estudiantes pues puede variar, pero no son unas grandes variaciones. Y yo veo que los contratos se hacen, no sé, a 6 meses, no a 12 meses o a 11 meses. Y después terminan haciéndose adiciones presupuestales. Sí, un poco lo que la doctora Lady le está refiriendo, y voy a hacer un ejemplo mucho más gráfico con lo que tenemos hoy día en el proceso de contratación, ¿cierto? Nosotros, como tú lo mencionas, hacemos un ejercicio de planeación inicial donde tenemos unas variables ya establecidas, donde sabemos cuál es el número total de estudiantes a los cuales debemos, llamémoslo, impactar con el programa de alimentación escolar, y Secretaría de Educación emite la circular donde menciona cuántos son los días calendario y de cuándo a cuándo va, ¿cierto? Con base en esa información, el equipo de seguridad alimentaria se sienta y hace un ejercicio de planeación de cuánto cuesta el PAE para esa vigencia, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos ese ejercicio, ya entonces entramos a revisar la disponibilidad, como la doctora menciona ahora, de recursos para hacer el ejercicio de contratación. Entonces, ahora, por ejemplo, con el PAE actual que tenemos en este momento contratado, por vigencias futuras se aprobaron vigencias futuras ordinarias, ¿cierto? Se aprobaron 87.000 millones de pesos, el distrito puso o apalancamos con 13.000 millones de pesos, entonces tenemos un PAE de 90.000 millones de pesos en este momento, un poco más de 100.000 millones. Digamos, yo veo aquí, entonces, se hicieron contratación, las tres se firmaron por 99.337 millones, digamos. Exacto, concejal. Entonces, eso no está garantizado, eso no garantiza el PAE del año. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, con base en esos recursos disponibles, entonces nosotros ya entramos y revisamos y miramos cuántos días de calendario escolar nosotros podemos llegar a atender con esos recursos, sin dejar de hacer lo que la doctora estaba mencionando ahorita, dejar de hacer desatención
o más bien garantizando la atención de los niños desde el primer día, calendario escolar, que este año... Los 192 días. Sí, que este año es el 16 de enero, ¿cierto? Entonces nosotros ya teníamos garantizado ese proceso contractual para iniciar el 16 de enero, que de hecho los contratistas iniciaron no con atención, pero sí con alistamiento desde el 10 de enero, porque se requería compra de alimentos, contratación de las procesadoras, alistamiento en las instituciones educativas, en fin, un montón de situaciones que si tú quieres ahora yo te menciono cuáles son todos esos elementos, porque ahorita estabas preguntando cuáles son todos los elementos que se tienen que tener en consideración. Entonces desde el 16 de enero nosotros tenemos un PAE que nos da hoy día hasta el 13 de julio. Entonces en este momento, como esa es la disponibilidad, nosotros tenemos a fin de garantizar, como siempre lo hemos hecho, adelantar otro proceso contractual, ¿cierto? Que nos dé para terminar la atención de los niños hasta noviembre 25, es que vamos este año, ¿cierto? Hasta noviembre. O sea, 25. lo que estoy diciendo es, yo 3 contratos firmados para 3 lotes. Entonces, parto pero base es por un solo- 99.337 millones de pesos, que va hasta julio de este Julio año. 13, sí señor. Teóricamente el primer semestre del año cubre cubre esto lo del primer semestre del año. Ya sé que no me va a dar para todo el año, sé que hasta junio, sé que el segundo mes te tiene que contratar, Okay. entonces ya está claro que la mitad se adiciona, o sea, aprovecha esa figura contractual para adicionar 3 contratos. Se podría, ese es digamos uno de los caminos, concejal, ¿cierto? Hacerle una adición a esos contratos o hacer un contrato nuevo dependiendo de la disponibilidad hasta finalizar el año, que por ejemplo, concejal, lo que te mencionaba ahorita el secretario, en esa fecha cuando se estructuró ese proceso contractual y se adjudicó, no contábamos con los recursos del gobierno nacional que nos llega a la UAPA, que inclusive eso año a año, concejal, no son los mismos recursos. Esos recursos todos los años pueden variar, o que de hecho han venido variando hacia abajo, ¿cierto? Pueden variar hacia abajo un poquito. Entonces, como no sabemos esa cifra y no la tenemos disponible, no la podemos incorporar dentro del proyecto. Entonces yo simplemente en una regla de 3 diría, el PAES para este año valdría teóricamente 200 millones de pesos, independiente de cómo se vaya a contratar, porque si me valió 100.000 el primer semestre, pues multiplico por 2 y me valdría 200 millones de pesos teóricamente para tener toda la cobertura. O sea, me imagino que el número de días, primer, segundo semestre, la variación pues no es muy grande. Esto lo que quiero entender es un poco, decidimos que es un contrato hecho, se contrató en diciembre, pero evidentemente pues su ejecución no comenzó en diciembre, finales del año. Es para el primer semestre, se hizo por 6 meses y de pronto André pues corroboramos de cuántos tiempo es exactamente este contrato. Estoy diciendo que multiplicaría por 2, si me valió 100.000 millones después del primer semestre, pues el segundo semestre me vale 100.000 millones. Diría... No es tan así, no es tan así, pero... O sea, como si yo voy a hacer arranquemos hoy un proceso contractual para el segundo semestre, digamos que no vamos a hacer adiciones presupuestales. Lo voy a hacer con base en el mismo número de alumnos, con el mismo número de alimentos, para no ser que se bajaran los alimentos. No sé si es que si se modifican esos, pues las raciones ya no son las 100 y pico mil diarias. 220. Las 220 mil, sino que voy a bajar, o sea, creo que eso no va a variar mucho en la práctica. ¿Qué diría? Si yo estoy haciendo hoy una planeación por 100 millones de pesos, diría yo que para el segundo semestre, si me explican entonces un poco las particularidades y por qué no se contrataron 100, pues porque me dicen 10, pues no, es que no entra la plata del gobierno nacional, son 10.000 millones que entran por allá lejos, listo, pues de pronto quítele 10.000, si el resto es del municipio de Medellín o del distrito de Medellín, entonces diría, listo, los 190.000 están asegurados. No sé exactamente el valor en el presupuesto cuánto es, pero quería simplemente preguntar cómo se hacen, si se hacen bien esa planeación, porque yo diría pues que ni siquiera con los 160.000 que me están diciendo va a haber plata para cubrir el año, porque entonces va a haber 60.000 para el segundo semestre, independiente de si ingresaron del gobierno nacional, el gobierno local, si están esperando adiciones que entre pues de EPM con transferencias adicionales, pues no tengo idea.
pero el presupuesto debería decirse de 200.000 millones de pesos. ¿Por qué no se hizo? O sea, ¿de cuánto debería ser el presupuesto para el año? ¿Y por qué no se hicieron los contratos para el año? Quiero preguntar así en particular. Por eso, concejal, porque... Desde que no se gaste la plata, que es que aumentó el valor de la papa y el arroz, de pronto en 6 meses estaba cayendo hay mucha plata para más días y muy bueno. Pero el margen de eso es, ¿por qué hizo un contrato de 6 meses y no todo el año? Entonces me están diciendo, no hay plata. Correcto. Pues es lo que entiendo, más o menos lo que entiendo es, no hay plata, ahí está la planeación, está bien hecha por el número de días, de estudiantes, etcétera, etcétera, listo. Entonces tendríamos que hacer un nuevo proceso a mitad de año, teóricamente, o hacer adiciones presupuestales a los actuales hasta el 50% de las mismas. Yo digo, si con eso se garantiza, o sea, ¿cómo está la plata garantizada para que el PAE funcione todo el año? Con el presupuesto de 160.000, entiendo para alimentación, es como eso se ve. Sé que los presupuestos varían, pero aquí estoy viendo, tengo plata para 6 meses, hice contratos para 6 meses, voy a necesitar una nueva contratación, independiente de que haya no ediciones presupuestales, porque posiblemente con las ediciones presupuestales se me vaya, tenga por allá hasta septiembre y tenga que cerrar el año con otra plata adicional, o para el programa, pues para ser bien exagerado, pues tiene que... Sí, es un tema crítico y sé que es un tema crítico que manejan seguramente todos los años las secretarías para ese efecto. La pregunta es, ¿por qué no pueden hacer contrataciones para todo el año? De 60.000, pues yo qué sé, así cumplo con el 100% del contrato y no con un proceso contractual posterior. Pero era un poco lo que la subsecretaría estaba mencionando ahorita, concejal, y es el ejercicio de planeación se hace y nosotros sabemos cuánto podría llegar a costar el programa de alimentación escolar y está dentro del presupuesto. Otro tema es el flujo de los recursos disponibles para poder llevar a cabo los procesos contractuales, que es un poco lo que nos limita frente a la realización de contratos de mayor número de meses, como mayor número de días calendario escolar, como tú lo mencionas ahora, o jugar con lo que hay disponible en su momento y después revisar qué otros procesos contractuales podremos llegar a surtir, como tú lo mencionas, adiciones o contratos nuevos para llegar a hacer todo el proceso de atención. Es que estoy intentando entender, es decir, entiendo las restricciones no presupuestales porque el presupuesto está, o sea, no es una restricción presupuestal e incluso pues no, es limitada. Yo puedo decir que el presupuesto es de 100.000 y puedo gastarme 200.000 y después dice sí, pues sí, entonces escolar tenía 100.000 y me gasté 200.000, puede pasar evidentemente sin ninguna dificultad. Lo que yo sí quiero entender es como contractualmente cómo funciona eso. Entonces me están diciendo, hay una disponibilidad de 100.000 millones de pesos, es lo que hay en como recursos que se pueden girar. Después se conseguirá más, más o menos lo que entiendo. ¿De dónde salen los del segundo semestre? ¿En qué momento aparecen? Porque me dicen, sí, hay 10.000 del gobierno nacional que nos puede mandar, o 15.000, pues yo no sé, no sabemos cuánto va a ser. La pregunta es de dónde aparecen esos números. Eso no es mágico, eso se sabe que se requieren, se sabe que para tener la cobertura con todas las hipótesis que pueda haber se va a requerir eso. De lo contrario pues no habría programa, tendría que o cerrarse o dar menos alimentaciones o cerrar el número, disminuir el número de días. Es decir, no es un misterio lo que va a pasar, no es como no es una construcción de un puente donde hubo un imprevisto gravísimo que pues, o sea, tuvo un derrumbe, entonces se llevó el puente, entonces hay que arrancar otra vez. Aquí hay de alguna forma mayor certeza en el proceso contractual. La pregunta que hago es por qué no se pone toda la plata de una vez. Es como la pregunta, entendiendo, o es, no, hay 100.000 millones y es como al rebusque, vimos como al rebusque el día a día, cómo funciona en la práctica eso para decir, esto es un programa que no sé cuánto vale en el año, nadie va a saber, porque puede que mañana suban la papa, la arepa y la leche, y siguen subiendo o bajan, supuestamente han empezado, y el gobierno nacional que haya empezado a disminuir la inflación de alimentos, y eso es muy bueno. Pero quiero preguntar es, ¿cómo se
trabaja con esa teórica incertidumbre, que es una incertidumbre no tan incertidumbre, pues yo diría, el programa valió 100 millones el primer semestre, pues va a valer 200 millones en el año, puede que no, tal cual pues no se multiplique por dos, pero sino por algunas particularidades se puedan disminuir, ya después veremos por esas particularidades. Pero en la práctica, ¿dónde va a salir esa plata? Es lo que quiero preguntar. Esa plata del segundo semestre, hoy, estamos a 8 de mayo, ya se vino, ya arranca el segundo semestre. ¿De dónde sale? Algún lado tiene que estar, pues hay que escarbar de muchos lados. Pero el presupuesto de 2023, no sé cuánto era ahorita el presupuesto, 100 días calendario escolar. 173 días calendario. 173 días calendario, bueno, no, sí. Es decir, duración de este programa, 100 días calendario, el contrato, uno de los contratos aquí pues estamos viendo 100 días de calendario escolar, 173 días calendario, pues la mitad pues del año, redondeado. Pues la plata de segundo semestre tiene que aparecer de algún lado. ¿Cómo aparece? Como para decirlo eso, y por qué tiene que hacer otro proceso contractual y no apareció antes para el presupuesto 2023 todo completico y siempre aparece la plata. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Quiero pues como entender bien de por qué no se hacen los contratos para todo el año, sino hasta donde da la plata, que después conseguimos plata y hacemos otro nuevo proceso o adiciones presupuestales pues a esos procesos que ya existen. Yo veo el paquete, no me importa si se lo hacen en 10 contratos o en 1 o en 3, cómo se encuentra mágicamente la plata, que ya está presupuestada, que se sabe cuánto va a ser, que no se hace en un solo contrato, sino en varios, con adiciones. ¿Cómo aparece la plata? Es mi pregunta. No, por eso te mencionaba que de hecho este año es un caso particular por lo que se surtieron el tema de las vigencias futuras, ¿cierto? También creo que se habían hecho en el 2021 las vigencias futuras. O sea, no es tan especial porque aquí también yo pues voté en contra, pero se aprueban vigencias futuras de PAE en 2020 para 2021, entre otras cosas. Pues vemos el dato. Entonces, no, a la Secretaría le aprueban un presupuesto, ¿cierto? Correcto. Donde ahí están los recursos que nosotros vamos a necesitar para desarrollar los diferentes programas y proyectos que tenemos nosotros a cargo. Y dentro de esos, concejales, está el programa de alimentación escolar, ¿cierto? Correcto. Donde de cierta forma se garantiza esos recursos. Los recursos adicionales que se pueden derivar de la ejecución de un programa como este que tú lo mencionabas ahorita, nosotros tenemos que tener en cuenta factores como por ejemplo el aumento que hizo el gobierno nacional en temas de salarios, ¿cierto? Entonces nosotros trabajamos con unas proyecciones, ¿cierto? Donde la proyección que nosotros teníamos para calcular ese tema de incrementos de salarios era de más o menos el 12%, ¿cierto? Pero el gobierno nacional lo aumentó el 13%, el 16%. Entiendo que puede haber esas dificultades, pero veo por ejemplo, este es el proyecto de acuerdo que presentó el Consejo, que fue finalmente el decreto que se firmó como presupuesto para el año 2023. Dice que el presupuesto implementación del programa de alimentación escolar, PAE, 152.570 millones de pesos. Exacto. Correcto. Mi pregunta es, ¿por qué no se contrataron los 152.570 millones de pesos de una sola vez? ¿Cómo se estima llegar a ese valor? Porque se hace contratos de 100.000 y no porque 150.000. Que las vigencias futuras que nos aprobaron a nosotros fueron vigencias ordinarias que se debían de haber dejado contratadas desde el año inmediatamente anterior. El presupuesto para esta vigencia se aprueba en esta vigencia, que este año fue como el 4 de enero, Doc, que se aprobó el presupuesto para el 2023. Sí, entonces nosotros ya teníamos que haber tenido contratado el programa de alimentación escolar, y lo hicimos con base a que en los recursos que teníamos disponibles en ese momento, que fueron los 83.000 millones de pesos de vigencias futuras más el apalancamiento que teníamos nosotros. Entonces por eso fue que se contrató ese ejercicio. Cuando ya el presupuesto se aprueba este año, pues porque el presupuesto no se aprueba el año anterior, sino que tú lo sabes, que inclusive pues obviamente ustedes son los que lo hacen.
cuando se aprueba este año, ya nosotros podemos hacer uso de esos recursos, que es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos diciendo es por la particularidad del presupuesto del año pasado para vigencias futuras, pues es como lo que entiendo de la diferencia. O sea, se contrató con vigencias futuras y se termina de ajustar con la disponibilidad presupuestaria. Y uno podría, si me retrotraigo a cada año, encontraríamos lo mismo, porque el presupuesto normalmente se aprueba en diciembre, más o menos. De hecho, todas las modificaciones que se hagan tienen el visto bueno del gobierno, es decir, no es pues que el Consejo lo haga a espaldas del gobierno, tanto el presupuesto que presenta el gobierno, que lo presenta desde antes de octubre, con anteproyecto de presupuesto que se presenta con mucha anterioridad, pues todo eso está planeado teóricamente, entonces se sabe más o menos la plata y puede haber modificaciones, y después digan, no, el PAE hay que subirle porque no me va a alcanzar, o hay que, o el programa A, B o C, pero todo lo aprueba y lo tramita el gobierno, no es como que el Consejo le llega un número del gobierno y el Consejo hace lo que le da la gana y dice, no, el PAE va a ser no 150.000, sino 300.000, y baje, si le bajaron 300.000, no, es decir, todo tiene que tener el visto bueno del gobierno. Entonces estamos diciendo, si yo me vuelvo a los años anteriores, para el 2022 tendría que hacer el mismo ejercicio. ¿Cuánta plata hubo para el PAE? ¿Cuánto se contrató en el primer contrato 2022 por allá en marzo? Creo que fue el valor. Marzo, si entendimos que fue en marzo. En marzo se firmó el contrato, pero evidentemente esa firma de ese contrato se hizo con base en un monto originalmente definido para el contrato que supuestamente se debió haber basado en el presupuesto de Medellín, que se aprobó. Es decir, después vemos, ahorita ya le busco cuánto fue el presupuesto para 2022 del PAE. Por lo que veo es que no existe coherencia entre el monto del presupuesto con el monto contractual, que después, insisto, eso no tiene que ser uno a uno por todas esas modificaciones que pueden existir, pero entendería yo que si se hace un presupuesto y si se hace bien hecho, con base en eso se debería hacer el monto del PAE. Estoy diciendo, si el PAE fuera, quitémoslo que no fueran 3 lotes, fuera uno solo, contratar un solo lote del PAE en Medellín, el presupuesto es de 152.000 millones, se contrataron 99.000 millones. Yo digo si va a haber, así es para el primer semestre, se contrató por 100 días escolares. Mi pregunta es, si o sea, el presupuesto porque es 150.000 y si yo multiplico por 2 daría 200.000, que no, ahí no estoy teniendo en cuenta que pueda subir o bajar el precio de la yuca a la papa, no tengo la menor idea, eso se hizo con base en un número único, pero yo llego a la conclusión de que algo que está fallando, es decir, no sé si falla el monto en lo que ponen los contratos o no sé si falla el monto que se planea por parte de la administración, porque esto lo presenta Hacienda, pero yo creo que Hacienda pues no se saca el número, pues porque Hacienda le dio la gana, sobre todo en programas sensibles pues como el PAE, unos programas de pronto menos de menor impacto social, unos de mayor impacto social que son más visibles y que todo el mundo estaría más atento a poner, o nuevos programas que tal vez no sean tan visibles, entonces no sean tan exigidos por las comunidades, pero digamos que estos son programas que van con los años manteniendo cierta coherencia pues, y seguramente siempre creciendo en sus montos. Reitero, el programa alimentario escolar, el punto es dónde falla, dónde hay, yo me paro hoy entonces veo 152.000, esto se presentó en octubre del año pasado, se contrataron 99.000 en diciembre con una licitación pública. Digo, la plata no va a dar evidentemente, pues esos 99.000 se van a gastar, están lejos del presupuesto y realmente muy lejos de la realidad de la ejecución presupuestal. La pregunta es si esto no importa, pues como que si no, ahí nos vamos bandeando con el día a día y si llega más plata la metemos. Yo con una edición presupuestal de 50, entonces ya vamos en 150 y uno dice, bueno, se gastaron la plata del año, los 152.000 del PAE con lo que hay ahora más el 50%, ya con eso como se aseguraría, entre comillas, los 150.000, pero ahí no vamos a pasar evidentemente, porque no va a haber, eso va a ser para otros 50 días. No, lo que pasa es que hay varios factores como yo te mencionaba ahorita. No es que el ejercicio de planeación se haya hecho pues como de una mala manera.
que pasa es que nosotros ahí, al momento de hacer la planeación de cuánto puede llegar a costar el PAE, tomamos en consideración varios elementos, ¿cierto? Lo que yo te mencionaba ahorita. El IPC, otro elemento que tomamos en cuenta es el IPA, que es el índice de precios de los alimentos, ¿cierto? Y con base en eso, entonces empezamos el proceso de estructuración del programa de alimentación escolar. Entonces, en el PAE intervienen alrededor de 3.000 procesadoras, donde nosotros inicialmente con históricos, ¿cierto? Y con las tendencias de aumento del IPC y de lo que el gobierno venía aumentando normalmente en temas salariales, ¿cierto? Hicimos una proyección de que los salarios iban a aumentar, ¿cierto? Y iban a aumentar más o menos un 12.5%, ¿cierto? La realidad es que aumentó el 16 algo por ciento. Entonces ese valor adicional en ese número de procesadoras durante toda la vigencia del PAE, pues no es un valor poco considerable, ¿cierto? Otro elemento es lo que yo te mencionaba ahorita, es el IPA, que es el índice de precios de los alimentos que está determinado por el Departamento de DANE. Entonces nosotros planeamos un PAE con un histórico de aumentos del año que del último año de ejecución, en este caso por ejemplo del 2022. Como yo te mencionaba ahorita, ¿cierto? Lo que va en este caso del semestre, los alimentos en un ejercicio ponderado dentro del valor del PAE han aumentado un 24%. Entonces eso, como lo que mencionaba la subsidiadora, eso hace, ¿cierto?, que los días calendario escolar planeados pues puedan llegar a ser de pronto menos, y por eso es que el PAE en este caso llega a costar más, ¿cierto? Tú ahora preguntabas qué tanto peso puede llegar a tener los alimentos dentro del costo del programa de alimentación escolar, y eso puede estar más o menos entre un 75% a un 80% del valor del costo de la ración del programa de alimentación escolar. Entonces, como son 220.000 raciones durante 100 días calendario escolar, pues obviamente el incremento es notablemente considerable. Entonces nosotros cogemos y hacemos el ejercicio de planeación, y claro, entonces desde el año pasado decíamos el PAE para el 2023 puede llegar a costar 152.000 millones de pesos, y con base en eso fue que se desarrolló. Pero hoy día nos damos cuenta que en el proceso de ejecución el PAE puede llegar a costar muchísimo más. Hay que hacer adiciones. Sí, claro. Hay que hacer Lo que adiciones quiero- presupuestales. O sea, lo que mi pregunta de fondo es, ¿por qué si hay un presupuesto eso no es lo que se contrata? Es independiente de que pueda variar, como todos los presupuestos. Que si yo tengo un presupuesto, voy a poner, aquí tengo el caso de 2022, aquí ahorita. Se aprobó para el PAE en el presupuesto de Medellín, acuerdo 74 acuerdo 48 2021. El implementar el programa de alimentación escolar, 115.000 millones de pesos. Correcto. Pues ya para cerrar este proceso. Y en el 2022, con las dificultades que ha tenido, se contrataron en marzo, entonces ya estamos hablando de mucho espacio, 50.000 millones de pesos. Pues hubo adiciones presupuestales, reitero, 50.000. En marzo hubo unos meses y en junio otros, corrijo, 80.000. Y con adiciones quedó 93.000. No hubo. Pues miraremos esto en detalles, hasta voy a revisar pues uno por uno. El punto es, si había 115.000, ¿por qué no se contrataron 115.000? Es mi pregunta. O sea, yo tengo un presupuesto de 115 millones de pesos de PAE. Con base a esta, eso no lo alarma. Para cerrar aquí, hubo un presupuesto de 115 millones de pesos, porque en la contratación pública, digamos, si el PAE fuera uno solo, no 3 lotes, sino un solo lote, no se contrataron 115 millones de pesos. En el número de, pues puede que con los cambios que haya, que es que hubo menos, que hubo más, que es que le subió, que es que bajó, que eso habrá evidentemente modificaciones posteriores, es decir, en la ejecución, no en la contratación, porque desde la base se hace mal. No es que se haga mal, concejal. En ese caso en particular, y como yo te mencionaba anteriormente, como los presupuestos se aprueban
en los años, pues en la vigencia actual. Entonces en esos casos particulares, como nosotros debemos de garantizar la atención desde el primer día calendario escolar, lo que pasó en ese caso en particular es que los contratos del año anterior se suspendieron, se hizo reserva presupuestal y se adicionaron en ese mismo año con recursos del 2022, mientras se surtía, como la subsecretaria le mencionó ahora, el proceso de contratación del PAE. Como intervenimos tantas secretarías, es un proceso tan sensible, se requieren no menos de 100 días para poder hacer todo su proceso de estructuración, publicación y adjudicación. Entonces se surtió ese proceso de adición, hasta tanto se hizo el proceso contractual, se adjudicó y se empezó a ejecutar el programa. Perfecto. Vamos a hacer aquí, entonces voy a pedir una información para la próxima sesión para que tengamos bastante claridad al respecto, y es la siguiente: si nos pueden entregar para cada año desde 2020 lo que estaba presupuestado originalmente por el presupuesto del municipio, si se le hizo si se dieron adiciones, pues que suele haber superávits, entonces si se le van haciendo esas adiciones, pues en cuánto quedó el PAE y cómo se ve reflejado eso en los contratos en particular. Reitero, sabemos que pueden existir muchas razones por las cuales un presupuesto termina muy por debajo de lo que se ejecute realmente. Pero entonces que uno diga, vea, eso se explica de esta manera: el contrato tal se celebró originalmente por tanta plata, se le hicieron las adiciones tanto, se tomó recursos del año anterior que fueron en tanto, cómo se definen los mismos, porque independiente de, reitero, la ejecución presupuestal, lo que yo veo es un bache muy grande entre lo que se contrata versus lo que se presupuesta originalmente. Reitero, la ejecución es otro momento muy diferente. Entonces quiero entender un poco cómo funciona eso. Aquí pues ya vemos que el 2022 tuvo pues muchas particularidades. Y miraremos pues todos esos procesos ya contractuales uno a uno, en particular con un zoom, llamémoslo así, en un lote muy concreto. Que es el lote de aquí está el lote de logística integral, que está en el contrato original. Pero bueno, entonces nos pueden explicar un poco cómo se vio reflejado ese contrato, servicios de alimentación. Claro, aquí está la diferencia. Fueron 25.000 millones en junio de 2020. Entonces venía plata de 2021, hubo plata de marzo de 2022 y de junio de 2022 otro contrato de lo que yo encuentro en el año 2022. Pero bueno, digamos que son particularidades. Quisiera entonces entender bien cómo se planea el presupuesto y cómo se planea la contratación. Uno diría, en 100 pesos, pues eso es lo que va a contratar. Que después se ejecute 120 por un montón de cosas, yo puedo comprender eso, pero ¿por qué no contraté 100? Es lo que quiero entender. ¿Por qué contraté 60 y no 100? Si era lo que estaba presupuestado. Ese es un detalle que quisiera conocer con más precisión, y eso lo miraremos, por favor, en la próxima Comisión Accidental del 25 de mayo, y aquí cumplimos siendo las 4 de la tarde. Secretaria a todos, pues secretaria del secretario, secretaria, vamos a dar por terminada la sesión, siendo las 4 en punto de este lunes 8 de mayo. Agradecemos nuevamente a todos la presencia, a los órganos de control, a los integrantes del gabinete y de las subsecretarías, de la dirección. Muchas gracias y nos vemos entonces el 5 de mayo. Todos, y gracias.